Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Como ya debe ser habitual entre nosotros, lo primero que debemos tener como una actitud permanente es cuidarse del COVID-19, siguiendo las indicaciones que nos dan las autoridades y, por supuesto, tomando iniciativas siempre de precaución, no confiarse. No vaya a ser que ocurriera algún contagio en alguna parte porque la gente pareciera que está movilizándose más que antes. Estuvimos hablando del cambio climático y vamos a seguir sobre este tema que es de mucha importancia por los riesgos que corren no solamente el ser humano, todo signo de vida aquí en nuestro planeta que se está alterando demasiado. Y vamos a ir viendo ahora los peligros que vamos a acechar al ser humano, sobre todo con este cambio climático, que por supuesto no es de hoy, ya viene desde muchos años atrás, pero se ha puesto más evidente y mucho más peligroso por sobre todo el adelanto tecnológico, por las fábricas, todo ello que elimina una gran cantidad de sustancias tóxicas que afectan a todo ser vivo. Entonces habría que ir viendo qué es el cambio climático. Por supuesto, una alteración y desde luego negativa para todo ser vivo y por supuesto en el ser humano, quien en realidad viene a ser como el principal culpable de este proceso, ¿no? Ese efecto invernadero natural, diríamos, o normal, es muy bueno porque va a retener, diríamos, y va a impedir esos cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, dice acá que sin el efecto invernadero natural, llamémosle, la temperatura del planeta sería cerca de 217 grados de temperatura, altísimo, ¿no? Pero afortunadamente tenemos los 15 grados que permiten la existencia de la vida. En general, tenemos que hablar de este calentamiento global. Ahora, ¿qué efectos? Porque ese es el problema. ¿Qué cosas va a producirnos? Vamos a tratar en lo posible de hasta numerarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos incluyendo ciertas cosas, pero en general, ¿no? En todo el planeta. Esas lluvias que antes existían en forma marcada en unas épocas determinadas y con una intensidad mesurada, digamos, con una menor intensidad, eso se va a poner pues más peligrosamente alterado. Miren incluso lo que dice acá, las precipitaciones van a disminuir, ¿no? Las precipitaciones pequeñas van a ser más pequeñas y las precipitaciones más grandes van a ser mucho más aún. O sea, se va a alterar demasiado. ¿Y qué cosa es lo que va a producirnos? Épocas lluviosas muy peligrosas que van a crear pues aquello que ustedes ya han estudiado también, como los huaicos, los aluviones, todo eso, ¿no? Y por último, en otros sitios que hay sequía, pues la sequía será mayor. Entonces va a haber una alteración de la que nosotros todos vamos a sufrir sus consecuencias. Este dibujo puede irnos indicando el peligro que afronta todo el planeta Tierra. No es que sea en América Latina o en Europa, no. En todo el mundo, en toda nuestra biosfera,
se va a afectar. Y muy evidente acá, miren ustedes, si está utilizando un termómetro es porque ha de tener fiebre, alta temperatura. Y que la fiebre es un indicador de que algo malo pasa en nuestro organismo. Para eso usamos los termómetros. Y en este caso, quien está enferma es la Tierra. ¿Quién la ha enfermado? En realidad, nosotros, los seres humanos. ¿Y quiénes van a sufrir las consecuencias? Los mismos seres humanos. Y por supuesto también los otros seres vivos. Pero especialmente vamos a ser los seres humanos. De modo que debemos ir preparándonos o viendo la forma de atenuar, porque existen formas. Si sabemos las causas, podríamos irlos modificando, sobre todo, por ejemplo, si hablamos del mayor combustible que se utiliza, que dicho sea de paso es muy bueno, que viene a ser el petróleo o sus derivados, puede ser reemplazado por otras fuentes energéticas para ya no contaminar tanto. Entonces sí puede haber, gracias al adelanto, gracias a la inteligencia humana, se pueden reemplazar esos productos que contaminan con otros que sean en todo caso menos contaminantes. Y para ello tenemos fuentes energéticas. Por ejemplo, es la conversión de la luz en electricidad con los paneles solares. Puede ser una solución excelente. O de repente también la fuerza eólica, ¿no? La energía eólica, que tampoco produce pues estas contaminaciones. Porque no podemos pensar ya, así como ahora ya hay vehículos no grandes, por supuesto, que funcionan con electricidad. Ya vemos aquí en nuestra ciudad también esas motos, etcétera. Porque no podemos pensar que a futuro van a haber también estos aparatos que funcionen con la energía del sol, como si fueran unos paneles solares. Sería una gran solución, un alivio, aparte que prácticamente es un recurso no, digamos, inagotable. Es inagotable lo de la luz. En cambio el petróleo, por ejemplo, sí, se va, digamos, es un producto que se va a agotar, y si se está formando petróleo tienen que pasar millones de años, y hasta eso se acaba todo el petróleo de nuestro planeta. Para resaltar su importancia y su peligro, estaba tratando de ver qué cosas van a afectar, qué cosas van a cambiar con este problema del calentamiento global en América Latina, y de repente también pues como que es inevitable en el Perú. Entonces, por ejemplo, miren cómo los productos en general, digamos alimenticios, las plantas alimenticias, van a sentirse afectadas. Una de ellas, por ejemplo, es el maíz. En realidad ya no se va a producir, sobre todo como es ahora, porque es una planta que va a sufrir sus efectos de este calentamiento. Se van a derretir las nieves, es decir, las cordilleras, los glaciares que existen en los Andes, en las partes altas de los países, que sirven pues para alimentar, para regar los campos de las gentes que viven por esas zonas. No van a tener, se va a acabar. Entonces, eso va a decirnos que hay escasez de agua, por ejemplo. Van a aparecer otras enfermedades. Va a cambiar también el ambiente con producción de tormentas, sequías por un lado, huracanes, excesivo calor en otros sitios. Ya están apareciendo maneras de tornados, por ejemplo, en la selva aquí en Sudamérica, que antes no existía. Eso en nuestra patria precisando muy parecido a lo que ocurre en América Latina. Los deshielos de los glaciares
¿Se acuerdan? Ustedes estudiaron en un momento el pastor Uri, que le dieron 50 años de vida como máximo. Todo que era de hielo, de nieve, un sitio turístico, convertido ya solamente en rocas desnudas. Ya no hay agua de los deshielos porque ya no hay hielo. ¿Con qué riegan? ¿Qué toman de alimentos? Y han calculado, dice que en 30 años se ha reducido ya un 20% de los nevados. En 30 años, nomás el 20%. Y por supuesto van a desaparecer, varios de ellos desaparecerán, porque el calentamiento los va a derretir, ¿no? No va a haber agua para alimentarlos. Ustedes saben que va todo ese del deshielo, las aguas que sobraban en todo caso, tenían que llegar de todas maneras al mar, ¿no? Pero después se convierten en agua salada, y aprovechar que llueva, y como van a haber sequías, en ciertos sitios no va a haber agua, no podrá haber vida. Y en otros lugares exceso de lluvias. Entonces, exceso de lluvias, exceso de sequías. ¿Cómo vamos a poder mantener la agricultura, que es la base de la alimentación de todos los seres vivos, de animales y el ser humano? La situación se torna difícil si en este momento, aunque ya se está intentando, pero no tomamos la seriedad creo necesaria, especialmente a nivel de países más industrializados. Miren ustedes, jóvenes, cómo es que va a observarse, cómo va a quedar nuestro planeta Tierra en muchos sitios. Una sequía admirable donde no se va a poder cultivar. Y los agricultores, los campesinos, ¿de qué van a vivir? ¿Y nosotros qué vamos a comer? La alimentación se pondrá pues mucho más costosa, porque no nos va a facilitar. Y recuerden que el número de habitantes va aumentando y los alimentos, en este caso los productos, van a ir disminuyendo. Pues habrán hambrunas, problemas muy serios que tenemos que resolverlo, porque nadie más que el ser humano lo ocasiona en buena cuenta, y es el único que puede también solucionarlo de algún modo, con su adelanto tecnológico, utilizando pues su inteligencia para fines buenos. Observen aquí también, chicos, en estas fotografías, las cosas, digamos, malas, yo diría pues graves, que ya están ocurriendo, y a futuro va a ser peor. Si imaginamos, por ejemplo, a esos osos polares que, dicho sea de paso, ya están desapareciendo porque su hábitat ha sido destruido por el ser humano, especialmente el calentamiento global, y noten ustedes la basura que hay. Los hielos se van descongelando. ¿En dónde van a vivir estos animales? ¿No? Y eso es una cosa muy evidente, que ya viene desde hace años, cada vez peor. Si pasamos a este otro lado, miren ustedes la tala de bosques. Van a destruir todo ese bosque que pareciera que es grande, que algunos creen inagotable. De todas maneras se va a acabar. Porque ¿cuánto dura, por ejemplo, un árbol que plantáramos para cosechar su madera? Por lo menos unos 20 años. Y en ese lapso ya, primero que ni están sembrando, porque talan y lo dejan. No es que tú, por ejemplo, que lo correcto sería, no, si tú talas un árbol, pues planta otro, o planta otros 2, para que siempre tengamos. Pero no, fíjense acá nomás este claro inmenso ya, que hay en pleno bosque. Y eso está aumentando. Fíjense cómo inundan las ciudades estas aguas que vienen como exceso de lluvia, como ocurre en el norte de nuestro Perú, ¿no? Siempre el problema del niño, por ejemplo.
De otro lado, fíjense otra parte desértica. Es un barco que está en pleno arenal. Era mar. ¿Qué pasó? Se retiró. ¿Cuál es la causa? ¿A dónde se retiró? ¿Y qué problemas más ocasiona ese exceso de agua? Es para interpretar, chicos, y analizar bien estas situaciones. Muy severas, por supuesto. Y esas consecuencias, ¿no? Entonces, estas consecuencias son muy marcadas, son muchas. Por ejemplo, se van a destruir los ecosistemas, como está ocurriendo acá, ¿no? El ecosistema del oso polar, por ejemplo, ya está destruyéndose. Que si recuerdan, también se van a decir los biomas, ¿no? Y van a alterarse, como decíamos anteriormente, van a modificarse los ciclos biogeoquímicos, bio de vida, geo de geografía, químicos de las transformaciones, ¿no? Modificación de los ciclos biogeoquímicos. Aquí tenemos, chicos, el aumento de inundaciones, por un lado, y noten por el otro lado las sequías. Y como hemos dicho también, vamos a reiterar, este aumento, o sea, incremento del nivel del mar, ¿no? Porque se van a derretir los polos, dijimos, y que suba el nivel del mar para inundar varias ciudades en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, vistas estas cosas, los ecólogos, especialmente, están tratando de solucionar, de ver la forma como atenuar en todo caso. Y hay mucha gente que sí está haciendo el esfuerzo por cambiar, por controlar, por evitar, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Hay países inclusive, y muchos de los países, pero a veces no lo cumplen, se comprometen y no lo hacen. Chicos, allí he vuelto a poner por si acaso para que se les grabe más y ustedes cuando lo vean en el sitio web, si acaso no lo han entendido bien lo anterior, estas consecuencias se les estoy dejando por escrito. Destrucción de biomas y ecosistemas. Aquí está modificación de los ciclos biogeoquímicos, noten ustedes, con un poquito más de literatura para que se den cuenta de qué se trata o de qué estamos apuntando como problemas muy serios de este cambio climático. Y más adelante vamos a ver también que hay formas, hay intentos por, digamos, atenuar y curar, digamos, a nuestro planeta Tierra, como lo vamos a ver a continuación. Frente a este problema, chicos, de todas maneras, como decía anteriormente, mucha gente está tratando de solucionar, buscar una salida, ¿no? Y para eso son los convenios para proteger nuestro medio ambiente. Por supuesto son varios, aquí he tratado de poner algunos que son los más notorios, más sobresalientes, y que para surtir sus efectos pues tienen que pasar muchos años para ver si se cumple o no. Por ejemplo, aquí encontraba de un protocolo de Montreal, ¿no? Prácticamente uno de los primeros protocolos así con bastante intensidad, y miren ustedes que eran 180 países que se comprometían, ¿no? Para cambiar, para mejorar, dejar de utilizar ciertas sustancias que contaminan el ambiente, ¿no? Es que eso se refería a la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? Entonces se comprometen los países, etcétera, para evitar esos productos que destruyen la capa de ozono. Y en realidad estaba dando sus resultados. En la actualidad se ha visto que ha mejorado y se ha curado, diríamos en parte, esta capa. Y miren que esto ha sido en 1987. En 1987, y ha sido exitoso, por supuesto. Después también el protocolo de Kioto por las Naciones Unidas en 1992, ¿no?
Y pueden ver ustedes la intención que tienen, ¿no? Y no se dice pues reducir en un 100%, porque es imposible. Pero dice reducir en solamente un 5,2% entre los años 2008 y 2012. O sea, en 4 años que reduzcan un 5,2%, que sería un buen inicio, ¿no? Otro convenio sobre la diversidad biológica, fíjense ustedes, las fechas, y bastantes países, ¿no? Incluso algo más que el anterior, que el de Montreal, que se comprometa, porque ven pues con bastante preocupación ya estos problemas. De Estocolmo, en 2001. Entonces, eso es una indicación de que esto puede tener solución y que nosotros todos debemos tomar parte para que se cumpla, ¿no? Hay conferencias internacionales, siempre se habla de estos temas, ¿no? El más notable fue, por ejemplo, en 1992 en Río de Janeiro. Entonces, chicos, hay motivos, hay gente que se preocupa para poder tratar de solucionar o atenuar estos daños que nosotros mismos, los seres humanos, los estamos ocasionando. Para terminar esta parte, chicos, deben desarrollar este cuestionario y les invito a que tomen también iniciativas, ¿no? Cada generación que viene va a ser cada vez más perjudicada. Los de mi generación también han sido perjudicados, pero cuando ustedes sean mayores la situación puede ser peor. Y sus hijos de sus hijos, etc., va a ir empeorando. Por eso debemos tomar ciertas medidas y desde pequeños para ver cómo podemos ir solucionando este grave problema. Nuestro planeta Tierra está enfermo. Nuestra casa está en mal estado. No tenemos otra, como les he puesto acá. ¿Qué debemos hacer para cuidarla? Todos tenemos que tener alguna acción positiva. Pues les invito a que al final, en el número 6, por ejemplo, haga a manera de un cartel una propaganda de protección, así dibujado, ¿no? Como su creatividad de ustedes, y poniendo alguna frase referente a salvar a nuestro planeta Tierra, a mejorar todas las enfermedades que tiene y que va a ser pues beneficioso para nosotros, porque los beneficiados vamos a ser nosotros, así como en este momento somos los perjudicados, pues cuando mejore vamos a ser nosotros los beneficiados. Bueno, chicos, hay que cuidarse bastante, me refiero a la salud. Vamos a seguir todavía persistiendo, así como hemos hecho hasta ahora, que yo entiendo nos ha ido bien para protegernos de esta enfermedad. Pues nos falta poco. Sigamos haciendo ese esfuerzo. No hay que desanimarse, ¿no? Hay que desconfiar. No vaya a ser que nos contagie. Y entonces sí, aparte de ser contagiados, de enfermarnos, nosotros vamos a contagiar a otros. Eso no debe existir en nosotros. Así que cuídense mucho, chicos, y me estoy despidiendo hasta la próxima clase. Muy buenos días.